déjenme eh, iniciar con la sesión de hoy. Ok, vamos a seguir hablando del campo eléctrico y de sus propiedades. La última sesión esencialmente estuvimos repasando sobre las propiedades de la divergencia y qué información me daba la divergencia del campo eléctrico. Y hay otra propiedad, ¿no?, que define a los campos vectoriales, ¿no?, aparte de la divergencia, y es el rotacional de estos campos vectoriales, ¿no? En este caso vamos a indagar sobre qué significa, ¿no?, qué características o qué información me va a proporcionar, perdón, el rotacional del campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el rotacional del campo eléctrico, ¿no?, partiendo del caso más sencillo, que es el campo generado por una carga, ¿no? Sabemos que el campo generado por una carga, el campo eléctrico, se escribe como 1 entre 4 pi por epsilon sub 0 veces la carga entre la distancia al cuadrado en la dirección que une a mi fuente del campo y el punto donde lo quiero medir. ¿Ok? El campo vectorial generado es como el que está dibujado aquí. Y de manera rápida ustedes me van a decir, bueno, pues no hay mucho que decir. Seguramente el rotacional de este objeto, ¿no?, es cero, ¿no? Porque todas las componentes son radiales. No hay nada, ¿no?, que me diga de un comportamiento angular, si lo quieren ver en coordenadas polares. ¿Ok? Y la respuesta es cierto, el rotacional va a dar cero, pero si el rotacional da cero, ¿cómo es que obtenemos ese valor formalmente? Entonces, lo que voy a hacer es ocupar los argumentos de la integral de línea, ¿no?, para mostrar que el rotacional es cero de este campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esencialmente, ¿no?, voy a agarrar y hacer una integral desde un punto A hasta un punto B de el campo eléctrico, ¿no?, proyectado sobre la trayectoria de esa línea que va a unir al punto A con el punto B. ¿Ok? Este es el diferencial de esa línea. Y lo que voy a hacer es reescribir esto. Estoy en el espacio tridimensional, ¿ok? Escribir ese diferencial de línea, ¿no?, proyectando en las tres coordenadas que tengo a disposición. Las voy a escribir, de hecho, en coordenadas esféricas, de tal modo que este de L, ¿no?, que es un vectorcito, tiene componente en R, su diferencial es de R, en teta es R de teta, y en phi es R seno de teta de phi. ¿Ok? Y lo que yo quiero primero saber es cuánto es el producto punto, ¿no?, la proyección del campo eléctrico a lo largo de esa línea, ¿no? Entonces tengo que hacerlo de manera diferencial. Tengo el campo proyectado en cada cachito de esa trayectoria, que esencialmente es, si recuerdan, el campo eléctrico tenía solamente componente radial, la componente, eh, eh, la componente en el ángulo teta y la componente en el ángulo phi son cero. Entonces, si yo hago un producto punto, pues el único que va a sobrevivir es la componente radial. ¿Ok? Entonces me va a quedar 1 entre 4 pi epsilon sub 0, la carga eléctrica entre la distancia al cuadrado, R gorrito veces R gorrito, es un 1, y me queda simplemente el diferencial de R. ¿Ok? Bueno, entonces lo que voy a obtener es que es la integral desde el punto A hasta el punto B del producto interno de estos dos vectores, que ya escribí que es, el producto interno me va a dar un escalar, ¿verdad? Esto me da 1 entre 4 pi epsilon, son unas constantes, de la integral desde A hasta B del cociente Q, carga eléctrica, entre la distancia al cuadrado, y bueno, hay que integrarlo sobre este de R. Si hacemos la integral, rápidamente, eso lo que nos da es menos 1 entre 4 pi epsilon sub 0, Q entre R.
donde tengo que evaluarlo en R, en la posición del punto A y en la posición del punto B. ¿Ok? Aquí está el dibujito, jóvenes. Tengo una carga, ¿no? En el origen de mi sistema coordenado, en este caso está escrito en las coordenadas cartesianas, ¿no? X, Y, Z, sin ningún problema podríamos hacer la transformación a coordenadas esféricas, ¿ok? Pero esto nada más para ejemplificar quién es el punto A y el punto B. Punto A, respecto del origen, está dado por R sub A, ¿no? Por eso aparece evaluar en R sub A. Y el punto B está a una distancia R sub B del origen. Aquí está R sub B. Y la trayectoria puede ser esta que está dibujada acá. Digo, puede ser esta porque ahorita van a ver que me va a dar lo mismo cuál sea la trayectoria. Bueno, el resultado, ¿no? De esta integral es 1 entre 4 pi epsilon de la diferencia de dos cocientes, carga entre R sub A menos la misma carga entre R sub B. ¿Ok? Como ya les había comentado en este diagramita, bueno, lo escribo aquí. R sub A es la distancia desde el origen al punto A y R sub B es la distancia desde el origen al punto B. Quiero que hagamos un ejercicio. Imaginemos que la trayectoria es cerrada, que hacemos coincidir el punto A con el punto B. ¿Ok? De tal manera que podamos hacer una trayectoria cerrada, de donde inicio es a donde termino. ¿Ok? Eso quiere decir que RA será igual a RB. Si RA es igual a RB, esto que está aquí, jóvenes, se anula. Por lo tanto, la integral es igual a cero. Es una integral cerrada. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que voy a obtener es que la integral cerrada de la proyección del campo a lo largo de esa trayectoria, ¿no? Es igual a cero. Y voy a hacer uso de un teorema que ustedes vieron en cálculo, que vieron en sus cursos de electro, ¿no? Y es el teorema de Stokes, que me dice, ¿no? Que la integral cerrada de la proyección de una función f a lo largo de la trayectoria no es más que una integral de superficie del rotacional, ¿verdad? De esa función proyectado a lo largo de esta superficie. ¿Ok? Si esto es cierto, ¿no? Esto que está aquí lo puedo reescribir en términos de mi rotacional del campo eléctrico. ¿Ok? Lo único que me queda decir, ¿no? Es que el rotacional del campo eléctrico es igual a cero. ¿Ok? Jóvenes, dije que esto tendría que ser igual a la integral de superficie del rotacional del campo eléctrico proyectado a lo largo de esta superficie. Esta superficie, ¿en cuántas dimensiones vive? En tres, ¿no? Ok. Esto es un vector, ¿verdad? Habrá manera que siempre garantice que el producto punto de este objeto con este me dé cero. Si son paralelos, sí lo puede garantizar. Si son paralelos, pero para todo diferencial, es decir, para cada puntito de la superficie lo voy a garantizar. No, tiene que ser el rotacional. Tiene que ser el rotacional. ¿Todos ven esto que estoy diciendo? El producto punto no se va a anular en todos lados. Porque para empezar, si yo tengo cualquier superficie, esto es como tridimensional, ¿ok? Y tengo un campo generado de manera radial, yo le saco el rotacional y siempre va a haber alguna región, ¿no? Donde el producto punto sea diferente de cero y eso va a contribuir en la integral, ¿ok? Y la va a hacer no nula. Entonces, lo único que me resta decir es
No, el producto punto no es el que se anula. Lo que se anula es el rotacional del campo eléctrico. ¿Estamos? Entonces, lo que al final voy a obtener justamente es que debido a que la integral sobre alguna trayectoria cerrada siempre va a ser cero, ¿no? La integral de una trayectoria cerrada del campo proyectado a lo largo de esa trayectoria, siempre va a ser cero, puedo concluir entonces que el rotacional de mi campo eléctrico es igual a cero, ¿ok? Si tenemos más de una carga, ¿no? Porque aquí es el caso de una carga, ¿no? Y usted va a decir, bueno, pero ese es el caso más simple. Seguramente puedo tener el caso de tener más de una carga, ¿no? ¿Qué haría? Pues no hay que hacer mucho más que recordar cuál es el principio, digamos, uno de los principios fundamentales en la física, que es el principio de superposición. Si el campo eléctrico es la suma de varios campos eléctricos generados por diferentes cargas, ¿no? Por un número finito de cargas, que los puedo catalogar si es de manera discreta como el E1 que viene de la carga 1, el E2 que viene de la carga 2, el E3 que viene de la carga 3 y así sucesivamente. Entonces yo puedo aplicar el rotacional a ese campo eléctrico que a su vez es la suma de varios campos eléctricos y puedo hacer la distribución de ese rotacional de tal manera que tengo el rotacional de E1 más el rotacional de E2 más el rotacional de 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, el rotacional de un campo eléctrico es 0. Esa es la conclusión de esta partecita. Ahora déjenme avanzar y hablar sobre otro objeto que es el potencial eléctrico. Existe el potencial eléctrico y el potencial magnético. Todavía no hablo del campo magnético, ¿no? Y a lo mejor y es medio raro que se los pregunte, pero eh, el campo eléctrico, ¿no? Tiene un potencial asociado. De hecho, una de las grandes ventajas de conocer el potencial es que dejamos de trabajar sobre un objeto que es un vector, dejamos de estar trabajando en un lenguaje vectorial, porque el campo eléctrico es un vector, ¿verdad? Y lo podemos sustituir, todo ese análisis de cómo se ven las interacciones eléctricas, ¿no? Cuando nada está en movimiento, lo podemos traducir a un análisis en expresiones escalares, porque lo que voy a mostrar es que el campo eléctrico proviene de una función escalar, ¿ok? Hay que hacerle algo a esa función escalar para encontrar ese campo eléctrico. El campo magnético también va a tener un potencial, ¿ok? Pregunta, ¿el campo magnético tiene un potencial que también viene de una función escalar o no? No es una función vectorial, es el potencial vectorial magnético. Ok, perfecto. Nada más es para saber si andan atentos. Sí, el caso de magnético es un vector, ¿ok? Eh, Entonces, ya, bueno, llegaré a esa parte, ¿no? Pero hay como, entonces, creo que lo que quiero concluir es que la naturaleza de estos dos campos será como una naturaleza distinta. Mientras que uno proviene de una función escalar, el otro provendrá de una función vectorial, un vector que mapea a otro vector. Este es un escalar que va a mapear a un vector, ¿ok? Ya en su momento, la siguiente clase, haré un poquito trabajo sobre esa idea de por qué el campo vectorial es generado, ¿no? A través de otro, el campo magnético es generado a través de otro campo vectorial, ¿ok? Entonces, pero bueno, aquí nos quedamos con la gracia, ¿no? De que el campo eléctrico se puede entender a través de analizar una función escalar. Eso está súper padre. Bueno, no sé si a todos les agrade. A mí sí me agrada el hecho de que no tenga que trabajar con un vector y sí tenga que trabajar con un escalar. Por lo menos sé que el álgebra, ¿no? El cálculo de objetos escalares es bastante más rápido de hacer a cambio de, o comparado con el caso vectorial. ¿Ok? Entonces, algo que hay que recordar es que cualquier vector cuyo rotacional es cero, es un vector que viene del gradiente de un escalar.
¿ok? Eso es algo que también en nuestros cursos de cálculo de varias variables y bien de electro se repite varias veces, ¿no? El darse cuenta de, es más, en cursos también de mecánica, ¿no? Se ve, de hecho, algo platicamos en sesiones anteriores en la parte de mecánica clásica, ¿no? Y, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que el rotacional del campo eléctrico, ¿verdad? Que vino de haber entendido que la integral de trayectoria, de una trayectoria cerrada de la proyección del campo a lo largo de esa trayectoria, ¿no? Pues nos daba cero, ¿no? Entonces, la conclusión fue que eh, el rotacional también de ese campo era cero, ¿ok? Y esto es porque la integral misma es independiente del camino. Si tú tienes un punto A y un punto B, tú puedes ir del punto A al punto B siguiendo esta trayectoria que está en color azul, ¿ok? Y tú te podrías regresar del punto B al punto A en una trayectoria distinta, esta que está en color rojo, ¿ok? Mientras que vas en una, regresas en otra. Y el ir y venir, es decir, cerrar la trayectoria, ¿no? Te da un cero. Eso quiere decir que yo podría ir y venir por acá, me voy por acá y regresar por acá. También me da cero. O yo puedo ir por acá y regresar por esta otra y me va a dar cero. ¿Ok? Conclusión, la integral de línea es independiente del camino. ¿Sale, vale? Por lo tanto, ¿no? Uno puede construir, ¿no? Un objeto, una función v, que depende de un valor r, ¿ok? Y la cual lo vamos a definir como una integral desde un punto estándar, un punto origen, que le voy a llamar O, hasta una posición R, ¿no? De el producto punto de con el diferencial de la trayectoria que voy a seguir, ¿ok? Este es un punto, insisto, estándar. Uno lo fija, uno lo puede poner de acuerdo al sistema de coordenadas, a conveniencia. Es un punto de referencia del cual voy a hacer la descripción, ¿ok? Entonces, puedo escribir justamente esta función nueva que se llama v, la cual solo depende de r. Ya fijé el punto este O, ¿no? Ahí se quedó fijo. Lo único que puedo variar es la posición en R, ¿ok? Entonces, esta función, como les decía, solo depende de R. Esta función que acabo de definir se le conoce como el potencial eléctrico, ¿ok? Como se dan cuenta, el producto punto lo que va a arrojar es un escalar. Esta es una función escalar que depende de la posición en la que esté. Eso es cierto, ¿sale? Voy a preguntarme sobre, ok, si tengo esa función, ¿cuánto valdrá la diferencia de esa función en dos puntos distintos, ¿no? Evaluar la función potencial eléctrico en la posición B menos el potencial eléctrico V en la posición A. Sustituyo, como definí a mi función potencial eléctrico, ¿no? El primero de ellos será la función de la integral, con un signo menos, ¿verdad? Es un signo menos de acá. La integral desde el punto origen o el punto establecido como el estándar hasta el valor B, la posición B del producto interno de ese campo eléctrico con el diferencial de la trayectoria, más, ¿no? Digo más porque en realidad es menos por menos, ¿verdad? El menos de acá y el menos de acá. Ups. Este y este me dan este signo más. La integral de 0 a la posición A de la misma proyección, campo con el diferencial de la trayectoria. ¿Ok? Sí, lo único que hago es invertir el orden de mis límites de integración, ¿no? Lo que hago es sacar un signo menos, ¿verdad? Voy a tener menos la integral de 0 a b de este producto punto, menos, ¿no? Por el cambio de los límites de integración, del punto A al punto B, del mismo integrando, ¿verdad? Entonces, si yo uno esas dos integrales, ¿no? Lo que va a suceder es que voy a ir desde A hasta B, ¿ok? Este va de A a B, perdón, de A ese punto estándar, del punto estándar a B. Por lo tanto, lo puedo
reescribir como menos la integral del punto A al punto B del producto interno de E, el campo eléctrico, a lo largo de, proyectado a lo largo de la dirección de la trayectoria. ¿Ok? Pero ya sabemos que el rotacional de mi campo eléctrico es igual a 0 y que como consecuencia el campo eléctrico viene del gradiente de una función escalar llamada V. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no? Lo que voy a tener aquí es que la diferencia de V en la posición B menos V en la posición A, la diferencia de potenciales, ¿verdad? Es igual a la integral desde A a B, de la posición A a la posición B, de el gradiente de la función escalar V proyectado a lo largo de la trayectoria. Aquí lo único que hice, esta integral tenía un signo menos acá y el campo eléctrico es igual a menos el gradiente. Venía otro signo menos acá. Menos por menos es más. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no? Lo que puedo concluir es que tengo que la integral de A a B del gradiente del potencial V proyectado a lo largo de la trayectoria del diferencial de la trayectoria es igual a menos la integral de A a B del campo eléctrico proyectado a lo largo de esa trayectoria. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nota número 1, ¿no? Si conocemos V, el campo que es el potencial, perdón, el potencial, entonces se obtiene el campo eléctrico, este campo vectorial E, a través de esta relación. El campo eléctrico proviene de menos el gradiente de mi función escalar potencial. ¿Ok? Por un lado, ¿no? Nosotros tenemos la opción de o estudio toda la electrostática usando el campo eléctrico, es decir, ocupando todo lo que yo sé del cálculo, ¿no? Y de la álgebra y de la geometría tridimensional, o lo que puedo hacer es tratar de, bueno, no tratar, estudiar todo mis problemas electrostáticos a través de una función escalar, es decir, lo voy a reducir todo a una dimensión. Ustedes tienen la opción de escoger uno u otro como les convenga. En general, siempre es bastante más fácil trabajar con una función escalar, ¿ok? Insisto, el cálculo vectorial, ¿no? Etcétera, es un poquito más largo, ¿no? Pero eso es cuestión de gustos y cuestión de aptitudes para resolver los problemas. Entonces, se presenta una alternativa, ¿no? Que es trabajar con esta función escalar que se llama el potencial. Nota número 2, parece muy arbitrario, ¿no? Que yo defino a mi potencial con un punto O, que es como el de referencia, el estándar, el fijado, muy ad hoc, ¿no? Muy como a conveniencia. Y resulta que uno podría decir, bueno, la física, tus resultados, el campo eléctrico, que es el objeto que se mide, ¿no? Podría tener una dependencia justamente de ese valor, ¿verdad? De ese punto que estás fijando como referencia. Y déjenme mostrarles cuál es la información que arroja ese punto de referencia, ese punto estándar O. Por un lado, ¿no? Voy a tener un potencial que le voy a llamar B', ¿ok? El cual lo voy a definir como menos, como lo había definido el otro, el V, sin primar, ¿no? V menos la integral, pero vean que estoy escogiendo un origen distinto, un punto de referencia distinto, uno que es O', ¿ok? Y vamos a describir todo desde O' hasta una posición R del producto interno del campo eléctrico con el diferencial de la trayectoria. ¿Eso a qué es igual? Bueno, yo puedo ir, acuérdense que yo puedo escoger cualquier trayectoria, puedo escoger una que pase por el otro punto estándar, el otro punto fijo que hayamos determinado, el punto O. ¿Ok? Entonces yo puedo dividir esta integral en dos partes. La primera, ¿no? Que vaya desde este punto O' al punto O. ¿Ok? El integrando es el mismo, el producto interno. ¿Ok? Y además, ¿no? Le sumo. Viene con un signo menos porque el signo global es menos, ¿ok?
le sumo la parte de la integral desde el punto O hasta R. ¿Ok? Es el mismo integral. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Voy a tener una función, esto que está aquí es el potencial que tenía antes, el V que depende de R. Depende de dónde me sitúe, quién sea R, ¿verdad? Dijimos que no va a depender de este punto ya está fijo, o bien, o prima también están fijos, ¿verdad? Este está fijo y este está fijo. Por lo tanto, esta integral lo que me va a dar simplemente es una constante, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tomo diferencias de potencial? ¿Ok? Si yo tomo diferencias de potencial, ¿no? Lo que yo voy a obtener es que V' evaluado en V menos V' evaluado en A es igual a V, el potencial evaluado en V, menos el potencial evaluado en A. Las diferencias no cambiaron, ¿ok? Aquí lo único que voy a tener, acuérdense que esto que está aquí, lo puedo reescribir en términos de esto que está acá. Sería V de B más K menos V de A menos K. ¿Ok? Adiós con la constante. Me queda V en V menos V en A, que es esto que tengo acá. ¿Ok? Entonces, parece que cuando yo tengo diferencias de potencial, el punto este que es el estándar, el origen, el de referencia, no va a contribuir. Y eso es importante, porque ¿qué significa el gradiente de una función? Jóvenes, ¿qué significa el gradiente de una función? Es la dirección en la que apunta el crecimiento de la función, se podría decir así. Ok, sí. Otra interpretación del gradiente. Es cómo cambia la función en la dirección tangente, ¿no? Es cómo cambia la función. En la dirección tangente, pero la dirección tangente puede vivir es cualquiera de las direcciones en este espacio tridimensional. Tú lo puedes resumir a cuánto cambia en proporción en la dirección 1, en la dirección 2, en la dirección 3. Son cambios de la función, ¿verdad? Eso es lo que te dice el gradiente, cambios de la función. ¿Y esto qué es, jóvenes? Cuando tú sacas la diferencia entre la función en un lugar y en otro, ¿qué estás teniendo como resultado? Creo que un trabajo. El trabajo, pero también cuánto cambió la función de estar en A a estar en B. ¿Ok? Las diferencias de potencial, los cambios en el potencial son los que me importan para poder determinar al campo eléctrico. Y les he aquí mostrado que si nosotros observamos cuáles son los cambios que sufre la función, ¿no? Esos cambios no dependen del punto que tome de referencia para definir a mi potencial. Entonces, no interfiere en la física. No es un valor que me va a modificar cómo se ve mi campo eléctrico. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Podría volver a explicar la parte final que dijo, profe? Es que no le caché bien. Ok. La pregunta aquí que nos puede preocupar es, yo definí una función llamada potencial, ¿verdad? La cual, ¿no? En principio tiene desde luego una dependencia en la posición, ¿no? Pero también uno podría pensar que existe una dependencia en el origen o en el punto de donde estoy fijando mi función, que es el que le llamo el punto O. ¿Ok? Lo que quiero mostrarles es que
no hay por qué preocuparnos de ese punto de donde arrancamos la definición o de donde arranca esta integral que define a nuestra función potencial. La razón está puesta en este ejercicio, ¿no? Donde si yo defino un nuevo potencial, ¿no? Que está escrito en términos de otro punto origen, otro punto fijo, ¿verdad? Y ahora me pregunto, está bien, ya lo fijé en otro y lo que obtuve o lo que observo es que voy a tener una constante más el potencial original, el que tenía fijo con el origen O. Hay una diferencia que es a lo más una constante, ¿ok? Sí, eso es cierto, eso es general para independientemente de quién sea O' y O. Siempre esto va a ocurrir, va a aparecer una constante. Si ahora lo que yo tomo son las diferencias, ¿no? Del potencial en dos puntos distintos, ya sea del V' o del V, ¿no? Lo que encuentro es que es lo mismo, son el mismo objeto. ¿Por qué? Porque esta constante se va a cancelar. Insisto, aquí si V' es esto que está aquí, K más V de V menos K menos V de A, pues eso es V de V menos V de A, que es esta igualdad que tengo acá. Y por otro lado les decía, el gradiente, ¿qué significa el gradiente? El gradiente te va a decir los cambios de la función en todas las direcciones, ¿ok? Estos puntos también son genéricos, no son específicos en alguna dirección, pueden ser los que ustedes que quieran. Entonces, si el gradiente lo que te dice es el cambio que sufre la función V potencial, ¿no? Y hemos demostrado que los cambios no dependen del punto de origen, quiere decir que el campo eléctrico no depende de dónde esté fijando, es la definición de mi campo, potencial. Porque lo que nos importa entender en la física son las diferencias de potencial, no el potencial mismo. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Sí, profe. Gracias. Ok, por ahí Luis habías levantado la mano. Sí, Doc, iba a preguntar justamente eso, que entonces lo que dijo del cambio de origen, que por eso no importaba de dónde se partiera, ¿no? Está diciendo que es el mismo en todos lados. Sí, Eso, justamente eso y lo dijo usted al final. ok, sí, me da lo mismo dónde lo fije, porque al final no me interesa el potencial mismo, sino me interesa las diferencias de potencial para poder determinar al campo eléctrico, ¿ok? Pero algo que sí acabo de encontrar con esto que está aquí, ¿no? Esto yo lo puedo traducir a los cambios que sufre la función V' y los cambios que sufre la función V, y lo que estoy diciendo es que el gradiente, si yo lo generalizo, el gradiente de la función V es igual al gradiente de la función V', ¿ok? Y si son iguales, entonces generan el mismo campo eléctrico, a pesar de que son dos funciones distintas. Jóvenes, ¿eso en qué se traduce? Ustedes ya se los enseñaron. ¿Qué es lo que está ahí plasmado en esa no unicidad, esa relación biunívoca entre el potencial y el campo eléctrico? Pues sería la integral que... No, es que, es lo mismo, perdón, estoy viendo las integrales de arriba. En otras palabras, jóvenes, ¿qué es lo que quiero decir? Les estoy poniendo aquí así a todo, lo subrayo, lo subrayo, lo resalto. Les estoy diciendo el campo magnético, porque acuérdense, el campo eléctrico, ¿no? Está definido como menos el gradiente de una función escalar, ¿verdad? V. Pero le estoy diciendo que en realidad esto es igual a esto. Entonces podría escribir que el campo eléctrico, déjenme escribo, es igual a menos el gradiente de V'. ¿Ok? Estoy generando el mismo campo eléctrico con dos funciones distintas. Eso tiene un nombre en el electromagnetismo. ¿Cómo se llama eso, jóvenes?
intensidad. No, 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 no. Que más de una función pueda generar el mismo campo eléctrico, hay una libertad, ¿no? Una simetría asociada ahí, ¿no? Cambio de función, obtengo lo mismo. Cambio de función, obtengo lo mismo. Es simétrico ante ese cambio de función. ¿Cómo se le llama a eso, jóvenes? Invarianza de norma. Invariancia de norma. Así es, jóvenes. Voy a tener la libertad de una invariancia de norma. Eso lo voy a ver en las ecuaciones de Maxwell. Pero es un concepto bien importante en el electro, ¿no? Hay toda una familia de funciones llamadas potencial, funciones escalares, que me van a permitir generar el mismo campo eléctrico. ¿Ok? Esa es una de las razones por las cuales uno rápidamente se puede dar cuenta que el potencial no es una observable, no es algo que me interese observar. El que me interesa observar es el campo eléctrico, porque ese sí es único. Bajo unas ciertas condiciones, ¿no? Yo puedo definirlo. El potencial no. Muchos de ellos van a generar la misma función, la que observo, ¿ok? Que es el campo eléctrico. ¿Sale, vale? No se me olviden de esos conceptos, son conceptos que ustedes tienen que tener a la mano, ¿ok? La invariancia de norma, ¿no? En los libros, como casi todos están en inglés, ¿no? Es el gauge invariance, ¿no? Gauge, que significa norma. Son conceptos que deben de tener claro y que los deben de asociar con este tipo de cositas que les estoy mencionando ahora mismo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces lo voy a dejar aquí anotado porque pues, les voy a pasar las notas, ¿no? Ok. Entonces esa es la notita número 2. Y la notita número 3 tiene que ver con ¿qué hemos aprendido? Partimos en este repaso y los libros en general van a partir sobre la fuerza, ¿no? Eléctrica. Y nos encontramos que con la ley de Coulomb podemos identificar que estas fuerzas son vectores, pero además cumplen con que se pueden hacer combinaciones lineales entre ellas, superposiciones, ¿no? De fuerzas. Entonces, si yo tengo varias fuentes, ¿no? Con las cuales voy a interactuar, ¿no? La fuerza total es la suma de las fuerzas de cada una de las componentes, ¿no? Con las cuales voy a interactuar. En este caso, eléctricamente, entonces la fuerza total es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4, etcétera. Una suma vectorial, ¿ok? Pero también vimos que si uno toma el caso de aislar, digamos, la carga a prueba, ¿no? Y quedarte con solamente las cargas con las que uno va a interactuar, uno puede asociar a ese objeto, ¿no? El campo eléctrico generado por todas esas cargas, ¿no? Entonces se hereda, ¿no? De estas fuerzas también la misma propiedad a nivel del campo eléctrico. El campo eléctrico, ¿no? Es total es igual al campo eléctrico generado por la carga 1 más el campo eléctrico generado por la carga 2 más el campo eléctrico generado por la carga 3 y así sucesivamente, ¿ok? Esta misma propiedad se puede heredar, ¿verdad? Al caso del potencial, la función escalar. Esta ya va a ser una suma escalar, ya no una suma vectorial, porque sabemos que la relación entre el campo eléctrico y el potencial es el gradiente. El operador nabla, ¿no? Que genera el gradiente, es un operador lineal. Por lo tanto, va a poder distribuir los elementos por los cuales se puede escribir el campo eléctrico y a su vez, entonces, distribuir en una suma de potenciales. B1 más B2 más B3 y así sucesivamente. Es decir, el potencial que es generado por la carga 1, el potencial que es generado por la carga 2, el potencial que es generado por la carga 3 y sumamos sobre todos ellos. ¿Sale, vale? Es otra propiedad bonita, eso se sigue manteniendo, eso no se va a modificar en ninguno de los tres casos como querramos abordar los problemas estáticos. Acuérdense que, bueno, he tratado un poquito de mostrarles que hay diferentes pasos o diferentes caminos para tratar de abordar los problemas dependiendo lo que nos convenga, ya sea a nivel de las fuerzas, a nivel de los campos y ahora pues a nivel de los potenciales. ¿Ok? Entonces ahora que ya vimos esto del potencial, déjenme hacer un ejemplo, ¿no?
y quiero que encontremos el potencial dentro y fuera de un cascarón esférico de radio R. ¿Ok? Es una esferita, ¿no? Es un cascarón nada más que tiene, que es esférico y que su radio es R mayúscula, donde vamos a fijar el punto de referencia, ¿no? Ese O, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Con el que definíamos la integral para el potencial. Lo vamos a poner en infinito. Lo vamos a poner hasta allá. Ahorita regreso y ustedes más bien me van a dar la respuesta de por qué es una buena idea ponerlo allá en infinito. Bueno, entonces allá va a estar el punto de referencia. De la ley de Gauss, que ya revisamos, ¿no? Sabemos que el campo eléctrico formado por esta esfera, ¿no? Cuya distribución de carga es homogénea y la carga total de hecho de este cascarón es Q, se va a escribir como 1 entre 4 pi epsilon sub 0, Q dividido entre R cuadrado en la dirección R, donde R es mayor que el radio de la esfera. Estamos fuera de la esfera. Creo que podría obviar esto, pero es necesario. Estoy pensando en R minúscula mayor que R mayúscula, donde R mayúscula es el radio de este cascarón esférico. Si R minúscula, ¿no? Si donde yo sitúo mi superficie para medir la carga contenida es menor que R mayúscula, ¿cuánto es el campo eléctrico, jóvenes? Si es menor, Sí, si ahora R, donde yo formo mi superficie, es menor que el radio de mi cascarón, ¿cuánto es el campo eléctrico? ya es cero, ¿no? Es cero. Ah, ok. ¿Por qué cero? Pues en la misma ley de Gauss dice que tiene que ser una carga encerrada y como está dentro, ya no hay para empezar ninguna carga encerrada. Vientos. Esa es la razón. Ya no estoy encerrando nada. ¿Ok? Entonces, el campo tiene que ser cero. Bueno, pero ahorita llego al caso de tratar de encontrar el potencial dentro del cascarón. Por mientras, déjenme concentrarme en el caso de estar fuera del cascarón. ¿Ok? Aquí está el campo eléctrico generado. Entonces, lo que yo voy a hacer es obtener el potencial como lo habíamos definido. Es menos la integral. Este no es un cero, jóvenes. Este es el O, el punto origen fijo en algún valor, ¿verdad? Esta es la fórmula general. Desde ese punto definido, fijo en algún lugar, hasta la posición R, el producto interno del campo eléctrico con el diferencial de la trayectoria, y eso es igual, voy a sustituir ahora sí, el campo eléctrico que dije que era 1 entre 4 pi epsilon, aquí está, Q entre R cuadrada, aquí está, R' cuadrada porque, para no repetir la misma variable, ¿ok? Y lo que también dije es que el punto O, el fijo, el del origen, está en infinito. Entonces, ok, sustituyo, aquí está en infinito. ¿Sale, vale? Entonces, hago la integral, ¿no? Esto es 1 entre 4 pi epsilon, el menos de acá con el menos de la integral se vuelve el más, ¿verdad? 1 entre 4 pi epsilon sub 0, Q entre R', evaluado desde infinito hasta R, ¿ok? Aquí ya es R magnitud, ¿ok? Y cuando yo evalúo en R, ¿verdad? Pues me da esto que está aquí. Y cuando yo evalúo en infinito, pues eso me va a dar un cero. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿no? El potencial fuera de la esfera es 1 entre 4 pi epsilon Q entre R, ¿ok? ¿Se acuerdan cómo era la energía potencial en el caso de la interacción gravitacional? Igual, ¿no? Solo que ahora es la constante gravitacional. Así es 1 entre R también, ¿verdad? Sí. Allá no le di tantas vueltas a cómo encontrarlo. Aquí pasamos más por un repaso de ver las propiedades vectoriales de estos campos eléctricos, el campo vectorial, ¿no? Pero es exactamente la misma receta,
la ley de Coulomb, 1 sobre R cuadrada, ¿no? La ley de la fuerza gravitacional, 1 sobre R cuadrada, y los potenciales tienen que ser los mismos esencialmente, en función de R, 1 sobre R, 1 sobre R, ¿ok? Entonces aquí está el caso fuera de la esfera. Para encontrar el potencial dentro de la esfera, es decir, cuando R, ¿no?, es menor que el radio de la esfera, que es R mayúscula, pues lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo. Voy a escribir mi potencial como menos la integral desde infinito, porque ese es el punto fijo que estoy escogiendo para definir a mi función potencial, hasta el valor R. ¿De qué? Pues del campo eléctrico proyectado sobre la dirección de la trayectoria, y esto es igual a menos 1 entre 4 pi epsilon, el menos de aquí, la integral desde 0, desde infinito, ¿verdad?, hasta R, hasta el radio del cascarón, porque desde infinito hasta el radio del cascarón sé que el potencial, que el campo eléctrico tiene, está definido como 1 entre 4 pi epsilon q entre R al cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí están las constantes, aquí está el cociente q entre R' al cuadrado, voy a integrar sobre el diferencial de R', y después tengo que sumarle, ¿no? Este signo menos es porque es un menos global, ¿verdad? Tengo que sumarle la integral desde R hasta esta R minúscula, porque dijimos que R minúscula es menor que R, pero ahí el potencial vale 0, ¿verdad? Ya dentro de la esfera dijimos, no, ahí vale 0, entonces el potencial vale 0. Por lo tanto, lo que resulta es que este término no contribuye, y lo único que tengo que hacer es calcular este que está aquí. Una vez más, ya sabemos la integral, me va a salir menos q entre R' lineal, ¿verdad? Entonces menos con menos da más, y me queda 1 entre 4 pi epsilon q entre R' evaluado de infinito a R mayúscula más el 0 de la contribución desde R mayúscula hasta R minúscula, y esto es igual a 1 entre 4 pi epsilon q entre R, donde R es esta que está aquí. En infinito, si lo evalúo, esto se va a hacer, ¿ok? Por lo tanto, este es el potencial dentro, ¿ok?, del cascarón. El potencial es constante, si se dan cuenta, para todo R menor que R mayúscula, ¿no? Para todo radio menor que el radio del cascarón, el potencial se mantiene constante y es finito. Oh, sorpresa, ¿no? Porque los campos eléctricos, a nivel del campo eléctrico, ustedes mismos me acaban de decir, ¿no? Pues fuera del cascarón es finito, dentro del cascarón es 0. El potencial no se anula dentro del cascarón. Sigue siendo finito. De hecho, es una constante. ¿Hace sentido que sea una constante? Pues sí, porque pues dentro de la esfera se anula, ¿no? Supuestamente, pero el campo. El campo se anula, ¿verdad? Pero el potencial es finito. Va de nuevo. ¿Hace sentido? ¿Cuál es la relación entre el campo y el potencial? Es prácticamente la derivada. Entonces sí hace sentido porque estás derivando una constante. Exactamente. Si derivas una constante, ¿qué tiene que dar 0? El campo eléctrico va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo claro? ¿Hace sentido la física? Ok, espero que sí vayan uniendo las ideas, ¿no? Recordando esto que ya vieron. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Con tratar de indagar sobre las propiedades del campo vectorial, llamado campo eléctrico, ¿no? Nos fuimos por dos propiedades que son importantes para distinguir qué tipo de campo es el con el que estamos tratando. Uno lo que hace es calcular la divergencia, y por otro lado, lo que uno hace es calcular el rotacional de ese campo. En este campo es el campo eléctrico. ¿Qué es lo que obtuvimos de información? Obtuvimos dos expresiones. La divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga entre epsilon 0. ¿Cómo se llama eso, jóvenes? Esa expresión tiene un nombre. ¿La ley de Gauss? La forma diferencial de la ley de Gauss. Muy bien.
Y por otro lado, lo que encontramos es que el rotacional del campo eléctrico es igual a 0. ¿Ok? Como consecuencia de que el rotacional del campo eléctrico es igual a 0, también identificamos que el campo eléctrico puede ser generado a través de el gradiente de una función escalar llamada el potencial V. ¿Ok? Como ya sé cómo relacionar el potencial con el campo eléctrico, hago un pequeño pasito. Uno, la información obtenida aquí, con esta que obtuvimos acá, en la ley de Gauss, y miren lo que obtengo, bien chistoso, la divergencia del campo eléctrico es igual a menos la divergencia del gradiente de una función escalar V. Y eso sabemos que es igual a menos el laplaciano de la función V, la función escalar V, y lo que estoy terminando por observar es que menos el laplaciano de la función V es igual a la densidad de carga entre epsilon 0. Que lo reescribo aquí, jóvenes. Esto es el operador laplaciano, ¿ok? Y la función V igual a menos ρ, el signo menos lo pasé del lado derecho, ¿no? Multipliqué todo por menos 1 y entonces me da menos ρ entre epsilon sub 0. Eso, jóvenes, es la ecuación de Poisson, ¿ok? Una ecuación que en funciones especiales, ¿no? La tuvieron que ver con calma y con detenimiento. Y en dado caso que no tengamos ninguna carga encerrada, entonces lo que vamos a obtener es que el laplaciano de la función v, de esta función escalar, es igual a 0. Y esa es otra ecuación muy famosa, que es la ecuación de Laplace. ¿Ok? Entonces, una manera de trabajar, ¿no?, para encontrar las propiedades electrostáticas de mi sistema es resolviendo ecuaciones diferenciales parciales, como la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace. ¿Sale, vale? Entonces ya nos olvidamos un poco de integrales en volumen, en superficies, lineales, ¿no? Podemos trabajar simplemente resolviendo ecuaciones diferenciales. No sé ustedes cuál les parezca más fácil, ¿no? Pero pues ya tienen otra opción para poder resolver estos problemas electrostáticos. Si tenemos una distribución de varias cargas, ¿no? Por ejemplo, en el caso discreto, el potencial, la función potencial, ¿no?, la voy a poder escribir como 1 entre 4 pi epsilon sub 0, la suma desde i igual a 1 hasta n, de la carga iésima entre S sub i, donde S sub i la voy a definir como la distancia de la carga al punto R, es decir, a donde voy a hacer la medición de mi potencial o de mi campo eléctrico, ¿no? Si el caso es una distribución continua de cargas, entonces cambio la suma, ¿no?, por la integral, y lo que me quedará es que el potencial es igual a 1 entre 4 pi epsilon, la integral de la diferencial de carga, del diferencial de carga entre S, ¿ok? Que a su vez este diferencial de carga lo puedo reescribir, ya lo habíamos hecho, ¿no? Si yo tomo el diferencial de carga, el diferencial como tengo aquí, volumen y volumen, de aquí lo que yo puedo obtener, ¿no?, es la densidad de carga, cuánta carga tengo por unidad de volumen, ¿verdad? Y lo puedo reescribir entonces esto como la función potencial igual a 1 entre 4 pi epsilon, la integral de la densidad de carga, que depende de la posición de cada una de las cargas, ¿verdad?, entre S, donde S, insisto, es la distancia hacia el punto donde voy a hacer la medición de la intensidad del campo o del valor de la función potencial, y lo integro en todo el volumen. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, profe. Ok. Pues entonces vamos a seguir avanzando. Aquí viene otro ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar el potencial de un cascarón esférico de radio R. ¿Ok? Tomando este tipo de expresiones. Voy a hacer el trabajo yéndome por otra dirección de cómo calcular este potencial, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Es la función V, la función potencial, que sé que está definida como 1 entre 4 pi epsilon sub 0, la integral, ¿no?, de la densidad de carga por unidad de área, ¿no?, ese sigma, entre S, que es la distancia, insisto, de la distribución de cargas al punto donde yo voy a hacer la medición, y voy a integrar sobre un diferencial de
de área, ¿no? Porque tengo al final un cascarón, ¿ok? Entonces vamos a localizar al punto R, ¿no? Donde yo voy a hacer la medición sobre el eje Z. Aquí está la imagen, jóvenes, que quiero que ustedes observen. Es esta que está aquí. Aquí está el punto P, está a una distancia, está a lo largo, perdón, del eje Z. Aquí está el eje Z, ¿ok? Bueno, entonces ahí vamos a localizar el punto, ¿no? R, de tal manera que esta S, ¿verdad? Que me va a dar cuenta de la distancia hacia ese punto, ¿no? Respecto de el lugar donde voy a estar tomando el diferencial de área, ¿no? Vean, aquí está la S, si se ve. Lo voy a escribir como S al cuadrado es igual a R al cuadrado, ¿no? Donde R es el radio, ¿verdad? De mi esfera. R cuadrado más Z cuadrado, este al cuadrado, el cuadrado de este más el cuadrado de este, y por la ley de los cosenos, menos 2 veces R por Z coseno de teta prima, donde teta prima es el coseno que subyace entre esos dos vectores, ¿ok? Entonces, con eso, ¿no? Ya tengo mucha información porque sé quién es S o S cuadrado. Y por otro lado, si yo estoy trabajando en una superficie, ¿no? Y es una esfera, me voy a concentrar en tener un diferencial en coordenadas esféricas, ¿no? El elemento de superficie, el elemento de superficie de una esfera de radio R, acuérdense que como voy a tomar el elemento de superficie, R va a estar fijo, ¿no? Ese elemento de superficie es R cuadrado seno de teta prima de phi prima. Déjenme sustituir eso. ¿Por qué? Porque ya conozco este diferencial, porque ya conozco S. Esta es una constante, está distribuido de manera uniforme la carga, ¿no? Por lo tanto, la densidad es una constante. Estas ya de por sí sabemos que son constantes. Entonces lo sustituyo. Saco todas las constantes, sigma entre 4pi epsilon sub 0. La integral, ¿ok? Esta es una integral en 2 dimensiones, ¿verdad? Tengo que integrar sobre el ángulo teta prima y sobre el ángulo phi prima. ¿De qué? De r cuadrado seno de teta prima de phi prima. Este es el diferencial, ¿verdad? De superficie. Y aquí tengo S. Si yo había definido a S cuadrada como esto, pues simplemente le quito el cuadrado, o sea, por raíz. Y tengo r cuadrado más z cuadrado menos 2 veces r por z coseno de teta prima raíz cuadrada. ¿Ok? La integral en phi se puede hacer rápido porque esto no depende de phi, esto tampoco depende de phi, esto tampoco depende de phi. Es una integral de 0 a 2pi. La integral de 0 a 2pi de phi prima, pues es 2pi. ¿Ok? Entonces ya hicimos la integral en el ángulo phi prima, quedando sigma por 2pi entre 4pi epsilon, la integral de 0 a pi, porque ahora va a ser la integral en el ángulo teta prima, de r cuadrado seno de teta prima, dividido por la raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado menos 2 veces r por z por la función coseno de teta. ¿Ok? Hacemos la integral, ¿no? Con un cambio de variable, ¿no? Este que está aquí, rz coseno de teta, lo puedo llamar x, ¿no? Y la diferencial lo que me va a sacar es esto que está aquí, seno de teta, ¿no? Y para compensar el r con el rz, voy a tener que multiplicar y dividir por rz para poder completar el cambio de variable. Por eso me va a salir este término que está aquí. Entonces, con eso puedo hacer la integral y lo que me da es esto que está aquí adentro. Este r cuadrado sale, ¿verdad? Es una constante. Sigma 2pi r cuadrado entre 4pi epsilon sub 0, que multiplica a 1 entre rz de la raíz cuadrada de r cuadrada más z cuadrada menos 2 veces r por z por coseno de teta, evaluado entre 0 y pi. ¿Ok? Entonces, evaluamos entre 0 y pi. Esto que está aquí va a ser una constante, ¿verdad? Las voy a sacar, es lo que hago acá. 2pi sigma r cuadrado es todo lo que tengo en el numerador. 4pi epsilon 1 sobre rz, que es este que está acá. Y cuando evalúo en pi, ¿verdad? Lo que voy a obtener aquí es un menos 1, por eso me queda r cuadrado más z cuadrado más 2rz.
menos la raíz cuadrada de r cuadrado z cuadrado, coseno evaluado en 0 es un 1, menos 2rz. ¿Ok? Entonces, lo que puedo hacer al final, reduzco estos términos, el 2pi con el 4pi, se me queda el 2 que está aquí nada más, sigma arriba, r cuadrado entre r, me queda esta r en el numerador, epsilon sub 0, z también dividiendo, y lo que está aquí dentro del paréntesis, esto que está acá, no es más que r más z al cuadrado, raíz cuadrada, ¿verdad? Menos la raíz cuadrada de r menos z al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que obtuve en después de hacer la integral. Ahora hay que tener cuidado porque en este cascarón yo puedo preguntarme sobre cuál es el potencial fuera de la superficie, fuera del cascarón, ¿no? Con un radio mayor que el radio de esta esfera o de este cascarón, o dentro del cascarón. ¿Ok? Tengo que tener cuidado. Jóvenes, ¿en qué tengo que tener cuidado cuando yo hable de si voy a saber el potencial fuera o dentro del cascarón? ¿Cuál de esos términos tengo que tomarlo con cuidado y definirlo de manera correcta? Que son el valor absoluto, ¿no? La raíz del cuadrado. Entonces va a depender de si z es más grande que r o r es más grande que z. Perfecto, así es. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, por eso les digo, ojo, ¿no? Para los puntos que están fuera del cascarón, ¿no? R menos z al cuadrado, ¿no? Cuando yo le tome la raíz, es en realidad z menos r, ¿verdad? Como dicen, tengo que tomar los valores absolutos, tengo que sacar la parte de el argumento de la raíz positiva, ¿verdad? Para los puntos que están dentro del cascarón, ¿no? Lo que tengo que hacer es decir que la raíz cuadrada de r menos z al cuadrado es igual a r menos z, ¿ok? Con eso defino muy bien cuáles son los valores con los cuales tengo que evaluar, ¿no? Y lo que voy a obtener como resultado es que el potencial fuera del cascarón, ¿ok? Es R sigma entre 2 epsilon z de R más Z menos Z menos R, ¿ok? Con eso, este que está aquí se cancela, este con este se suma, ¿verdad? Me va a dar un 2R, con este R va a ser 2R cuadrada, con este 2 se cancela el 2, da un 1, y me queda R cuadrado sigma epsilon sub 0 entre Z. Eso es lo que da fuera del cascarón. Y si estoy dentro del cascarón, ¿no? Lo que voy a tener es que el potencial va a valer R veces sigma entre 2 epsilon sub 0 Z de la diferencia de R más Z menos R menos Z. En este caso, chao con las R's, estos dos se suman, ¿verdad? Me va a dar 2Z, ¿verdad? El 2 con este 2 se cancela y el Z en el numerador con este Z se cancela y me queda R sigma entre epsilon 0. Eso es lo que me da dentro. Jóvenes, una vez más, aquí ustedes dicen, él me escribió que depende de R y no veo ninguna dependencia de R. Recuerden, yo no fui tan pulcro, ¿verdad? Pero R está sobre el eje Z. Entonces lo que estoy pensando que ese R es justamente el valor Z. ¿Sale, vale? Entonces, si quieren, para cuando les mande las notas, hago la corrección para mostrar que puedo poner aquí como R es igual a Z, ¿va? Entonces, lo que encontramos es que fuera del cascarón es una función que depende de la posición Z, ¿verdad? De cuánto me aleje del cascarón a lo largo del eje Z. Pero cuando estoy dentro del cascarón, esto ya no depende de dónde esté situado, se va a volver una constante. Hace sentido, porque ya lo habíamos hecho hace unos 10, 15 minutos, habíamos hecho ese mismo ejercicio y encontramos que dentro del cascarón es una constante, fuera del cascarón cambia como función de la distancia. De hecho, inversamente proporcional a la distancia. Es lo mismo que estoy encontrando. Déjenme traducirlo en el resultado que habíamos obtenido hace unos minutos. Déjenme decirles que la carga, pues no la puedo entender como el producto de 4pi r cuadrado
sigma, ¿ok? De tal manera que si yo sustituyo, ¿no? O despejo de aquí sigma, lo que voy a encontrar es que el potencial fuera del cascarón es la carga total encerrada entre 4pi epsilon sub 0, 1 entre z. Eso es lo que habíamos obtenido, ¿ok? Y que si yo estoy dentro del cascarón, mi potencial eléctrico es la carga total, ¿verdad? Entre 4pi epsilon, 1 entre r, donde r es el radio de la esfera, también lo habíamos obtenido, era una constante. Entonces, ambos caminos me dan el mismo resultado, simplemente los estoy escribiendo en términos, en este caso, no de la carga total, sino de la densidad de carga, en este caso superficial, pero uno puede hacer el cambio a la carga total. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, doctor. Ok. Muy bien. Todo esto que he planteado es como si tú tuvieras un conjunto de cargas, ¿no? Las distribuyes como tú quieras y te quieres preguntar cómo se ven los campos eléctricos o las fuerzas o los potenciales cuando tú pones una carga a prueba en algún lugar del espacio, ¿no? Y observas a ese conjunto de cargas y quieres saber cuál es la interacción que existe, interacción eléctrica entre ese punto de prueba y las cargas que generan este campo eléctrico, ¿ok? ¿Qué quiero decir? No hay nada entre esos dos objetos llamados las fuentes y la carga prueba. Estamos en el vacío, esencialmente. Pero, desde luego, difícilmente en nuestra vida cotidiana vamos a pensar que vivimos en un ambiente que sea el vacío. De hecho, de todo lo contrario, hay un montón de partículas en el medio, ¿no? Y entonces una de las preguntas es, ¿cómo puedo trasladar esta información en términos de describir la interacción eléctrica cuando sí tengo materia entre el lugar donde yo quiero medir el campo eléctrico y donde es generado este campo eléctrico? Entonces, déjenme pasar a hablar sobre campos eléctricos en materia, ¿no? ¿Qué materia puede ser? Pues puede ser un material, ¿no? Sólido, ¿no? O puedo tener algún material en estado líquido, o puedo tener un material en estado gaseoso. Me da lo mismo. Desde luego va a cambiar, eh, digamos, la forma en que se va a transmitir ese campo eléctrico, si se intensifica o no, si se modifica o no, ¿no? Siempre va a depender de las propiedades de la materia en la cual tratemos de avanzar con ese campo eléctrico, ¿no? Pero independientemente del estado de la materia, lo que sí puedo hacer es dos grandes clasificaciones, ¿no? Las más generales, pero no las más precisas, ¿no? Estas que son muy generales es hablar de materiales, ¿no? Que son conductores, ¿no? Que nos ayudan, que facilitan la transmisión de la información de la interacción eléctrica, o los dieléctricos o bien aislantes, es decir, aquellos que no tienen mucho ese gusto por querer transmitir el campo eléctrico o la información eléctrica, ¿no? Y más bien obstaculizan esa transferencia, ¿no? De estas propiedades eléctricas. Entonces, por un lado, hoy voy a tratar de hablar del grupo de los conductores, ¿no? De manera rápida. Y la semana que viene, ¿no? Voy a tratar de hablar de los que no conducen bien la electricidad, que son los dieléctricos. ¿Ok? Entonces, para hablar sobre la materia, ¿no? Déjenme plantear la idea de la inducción de dipolos, ¿no? Dipolos eléctricos. Déjenme ponerle aquí, no vaya a ser que nos confundamos. Y para motivar esta idea de los dipolos eléctricos, probablemente ya se lo saben, se los voy a preguntar, pero ¿qué es un dipolo eléctrico? Platíquenme, jóvenes, ustedes que ya saben eléctrico. Es la separación del
los signos de las cargas, ¿no? O bueno, de las cargas mediante su signo, creo. Ok, más ideas. Pues son como átomos o moléculas, ¿no? Que en presencia de un campo hacen que la parte positiva o el núcleo se vaya como que hacia un lado y la parte negativa hacia otro. Entonces es así como la figurita esta de un, ¿cómo se dice? De un óvalo. Ujú. Como que de un lado está la parte positiva y del otro la negativa. Ok, bien. Hace alusión a un sistema, ¿verdad? El cual puedes identificar una región positiva, una región negativa, ¿no? Como en ese análogo de los dipolos magnéticos, ¿no? Tienes el polo positivo, el polo negativo, ¿no? Son dos politos, ¿no? Dos lugares, uno con una carga, el otro con otra carga, ¿ok? Entonces, de manera, digamos, geométrica podemos entender al dipolo así, ¿no? Y un poquito más general, pues es ese sistema que es compuesto, ¿no? De cargas eléctricas, las cuales están puestas en un arreglo donde se puede identificar de manera precisa una región con cargas positivas y otra región con cargas negativas. Al estar como segregada se dice que está como polarizado, ¿verdad? Mi sistema. Entonces, resulta que en la naturaleza existe materiales, ¿no? Moléculas, sobre todo, que debido a su geometría, debido a cómo están compuestas, ya de por sí son unos dipolos, ¿no? Ya tienen esa como segregación, esa separación de cargas bien definidas, son simétricas, ¿no? Tienen en un extremo carga positiva, en otra carga negativa. Pero hay otros sistemas donde el, eh, el, el, el sistema mismo, ¿no? Tiene cargas, tiene, digamos, cargas positivas y negativas, pero no se ve de manera clara esa separación, ¿no? Y esos no son dipolos, pero uno podría pensar, ¿y qué pasa si yo le pongo un campo eléctrico? Porque un campo eléctrico generado por algún tipo de carga, ya sea positiva o negativa, va a hacer que este sistema que tiene cargas eléctricas, ¿no? Pueda reaccionar al campo eléctrico y pueda notar que se polariza y que se forma un dipolo. Entonces es lo que quiero más o menos motivar en estas primeras diapositivas de este tema, ¿no? Que se pueden inducir dipolos eléctricos, ¿no? Para ello quiero tomar el ejercicio de que piensen en un átomo neutro. En general los átomos van a ser neutros. Podemos pensar en los isótopos y entonces ya dicen, ok, no es neutro, ¿verdad? Pero si tengo el mismo número de cargas en el núcleo que los electrones que están girando, bueno, el sistema, si yo me alejo muchísimo, ¿no? O si soy ingenuo y digo, ok, las cargas eléctricas positivas y negativas son iguales, por lo tanto ese sistema es neutro. ¿Sí? La carga eléctrica total es cero, es neutro. Si yo le pongo un campo eléctrico, entonces voy a concluir que sometemos a este átomo a este campo eléctrico y no pasa nada. ¿Está bien o está mal mi interpretación? El sistema no tiene carga, la carga total es cero. Entonces, si yo le pongo un campo eléctrico, no va a reaccionar, ¿cierto? Ah, no, porque va a haber una carga que está más cerca y es la que va a sentir más fuerza. Exactamente, ¿no? Mi ingenuidad me lleva a una conclusión incorrecta, porque es cierto que la suma de las cargas da cero, pero la distribución geométrica de las cargas puede ayudarme a entender que no es cierto que no va a reaccionar al campo eléctrico. Y bien, ¿no? Eso es lo que viene en esta diapositiva. Más bien tenemos que recordar que el átomo, estoy pensando en el átomo, tiene un núcleo, ¿verdad? Donde tiene localizadas las cargas positivas y tiene unos electrones, ¿no? Ahí moviéndose a su alrededor en unas nubes electrónicas, ¿no? Que tienen carga negativa.
los cuales están localizados en diferentes lugares. Ahí está la clave, como dice su compañero, ¿no? Si tenemos un campo eléctrico generado por alguna distribución de cargas positivas, pensemos en una distribución de cargas positivas, eso lo que va a suceder es que el núcleo va a sufrir una repulsión, ¿verdad? Va a reaccionar a ese campo eléctrico y los electrones van a ser atraídos, ¿verdad? Por ese campo eléctrico. Entonces voy a hacer como, debido a ese campo eléctrico, voy a hacer como un torque. De hecho, voy a mostrar que en efecto el torque es diferente de cero. Y entonces voy a mover, a desplazar, ¿no? Tratando de acercar las cargas negativas y tratando de alejar las cargas positivas, ¿ok? De hecho, con esa idea, lo que podemos pensar es que si la intensidad del campo eléctrico es muy, muy, muy grande, ¿no? Lo que podemos lograr producir en ese átomo es que se ionice. Es decir, vamos a lograr, ¿no? Separar, ¿no? Dejar de que este sistema sea ligado, ¿no? Y vamos a ionizar, a separar cargas y entonces lo que vamos a poder observar es que vamos a tener un buen conductor, ¿verdad? Tenemos cargas eléctricas y esas son bien buenas para conducir los campos eléctricos. Entonces, el efecto de ionización puede cambiarle, ¿no? La propiedad a tu sistema. Tal vez uno que no conduzca tan bien la electricidad porque es un sistema que tiene mucha energía de enlace y que entonces difícilmente vamos a separar las cargas, ¿no? Si yo intensifico mucho el campo eléctrico y de repente, ¡prum!, separo las cargas y ahora sí, todo lo que yo sé de la electrostática la puedo aplicar muy bien porque tengo cargas que generan campos, cargas que son pruebas, ¿no? Cargas que a su vez pueden generar campos, etcétera, etcétera. Se puede transmitir la información del campo eléctrico, ¿ok? Ahora, pero si el campo eléctrico, ¿no? La intensidad de este campo eléctrico no es tan intenso como para liberar los electrones del átomo, ¿no? Podemos aún así pensar que el campo eléctrico desplaza en direcciones opuestas a cargas opuestas y entonces nos encontramos con un átomo polarizado. Imagínense que aquí está mi campo generado por alguna carga, ¿no? Y entonces va a reaccionar las cargas de los electrones, ¿no? Las cargas eléctricas negativas van a ser atraídas hacia este campo, mientras que las cargas positivas, los protones que tengamos ahí, el número de protones que tengamos ahí, déjenme poner aquí también número, ¿no? Que no sé cuántas haya, dependiendo de cuál sea el núcleo, pues van a ser repelidas, ¿no? Y se van a ir hacia el otro extremo. Y lo que algunos compañeros decían, se forma como objeto medio elipsoidal, ¿no? Donde vemos como si algo era bastante más geométrico, en primera aproximación, que no es del todo buena, pero una primera aproximación que nos acerca a la realidad es pensar que el átomo es bastante esférico, ¿verdad? Cuando lo sometemos a un campo eléctrico se vuelve elipsoide, ¿no? Una forma de un elipsoide, y entonces se forma este dipolo. Un polo acá, otro polo acá, y por ende se genera una cantidad llamada momento dipolar, ¿ok? Donde esencialmente esa cantidad momento dipolar, un objeto que es un vector que me dice la dirección hacia donde apunta la polarización, ¿ok? Ese dipolo se va a escribir, ¿no? Para el caso de este ejercicio de un átomo, como el dipolo, el momento dipolar es igual a una constante veces el campo eléctrico, donde esa constante es la polarizabilidad atómica, ¿ok? A ver, ¿qué más? Nada más. Bueno, lo que ahora podemos hacer es pensar en una carga positiva, más Q, en el centro de una nube esférica cargada uniformemente, cuya carga es menos Q. Esa nube esférica tiene radio A. Aquí está. Entonces tengo en el centro carga más Q y en la nube, ¿no? En esta nube esférica está distribuida esta carga menos Q. Eso, jóvenes, es una formulación muy, muy poco detallada, ¿no? De lo que sería un átomo, ¿no?
centro que tiene toda la carga positiva y después toda un volumen en el cual se está distribuyendo la carga negativa, ¿ok? Sabemos que no es así, es mucho más complicado, ¿no? Que esa geometría, ¿no? Pero es una buena simplificación, ¿no? Para poder ver un poquito lo que ocurre en un átomo, ¿ok? Entonces, lo que quiero que pensemos es que estando este sistema, que es con el que vamos a modelar, ¿no? De manera bastante rupestre, ¿verdad? El átomo, lo vamos a someter a un campo eléctrico, E, ¿ok? Entonces, el campo, vamos a tener un campo E sub E, ¿no? E sub E minúscula, ¿no? Que lo vamos a entender como el campo producido a una distancia D, desde el centro de la esfera cargada, ¿ok? Esto quiere decir, ¿no? Que voy a tener un nuevo campo eléctrico, ¿no? Una vez que está sometido a este campo eléctrico externo, ¿verdad? Lo que voy a hacer esencialmente, en pocas palabras, es desplazar, ¿verdad? Desplazar un poco la carga eléctrica positiva, una distancia D, porque este campo eléctrico va a hacer asimétrica esta nube de carga negativa. La va a acercar hacia el lugar donde es generado este campo eléctrico. Tiene esta dirección, fue generado por acá, ¿no? Entonces, de esta carga que estaba distribuida uniformemente, gracias al campo eléctrico, se movió, se desplazó un poquito esa carga, ¿no? Hacia este lado. Como consecuencia, ¿no? Lo que tengo que tener es que la carga eléctrica positiva que estaba en el centro se desplaza una distancia D respecto del origen de este círculo, ¿ok? Entonces, eso es lo que tengo ahora, un campo eléctrico, ¿no? Generado por el centro, ¿no? El centro porque está un poquito desplazado, que es E sub E, ¿ok? Y lo voy a ver como 1 entre 4 pi epsilon Q por D entre A al cubo, donde D, esta pequeña distancia, es menor que el radio de la esfera, ¿ok? Es un desplazamiento chiquito dentro de esa esfera que estoy analizando. En equilibrio, ¿ok? Este campo eléctrico, ¿no? Que lo puedo encontrar como 1 entre 4 pi epsilon sub 0 Q por D entre A al cubo, ¿verdad? Eso me dice que yo puedo identificar el momento del dipolo, ¿no? Como la carga eléctrica por D. De tal manera que si yo despejo de aquí, no me doy cuenta que este momento del dipolo, que es Q por D, no es más que 4 veces pi por epsilon sub 0 por A al cubo por el campo eléctrico. Déjenme multiplicar y dividir por un 3 en esta expresión. Es decir, estoy multiplicando por un 1. El 3 lo dejo aquí afuera, tengo 4 tercios de pi A al cubo, epsilon sub 0. Es esto que está en el paréntesis, ¿no? Que es lo que estoy escribiendo acá. Lo puedo reescribir entonces como 3 veces el volumen de la esfera por epsilon sub 0. ¿Qué es lo que acabo de identificar, no? Que la constante alfa, ¿no? Que me dice habíamos dicho, ¿cómo se llamaba? La polarizabilidad atómica, ¿no? La he podido determinar justamente de este valorcito, que está acá. 3 veces epsilon sub 0 por el volumen de mi esfera, ¿ok? Entonces, así uno puede identificar esas constantes, dependiendo del tamaño del átomo, ¿no? Uno puede encontrar esta constante, ¿ok? Ahora, esto es para un sistema muy sencillo, altamente geométrico, ¿no? Una esferita, ¿no? Y que puedo separar las cargas, ¿no? Pero en la naturaleza, la mayoría de los materiales, ¿no? Si uno los analiza a nivel microscópico, pues no va a pasar por analizar átomo por átomo, sino hay unas estructuras más complejas, ¿no?
a las cuales podemos tener acceso y las cuales podemos estudiar. Esto es un conjunto de átomos, es decir, moléculas, ¿ok? Estas moléculas no siempre están distribuidas con geometrías sencillas, ni son altamente simétricas, ni mucho menos. Hay de todo tipo, hay cadenas de moléculas, hay moléculas que están distribuidas de una manera amorfa, ¿no? Entonces, en ese caso, pensar que un campo eléctrico rápidamente va a hacer que se forme un dipolo, pues no es del todo cierto, sobre todo porque para lograr eso siempre tendríamos que pensar en campos eléctricos extremadamente intensos, ¿no? Y no es el caso, no siempre requerimos saber cómo un campo eléctrico modifica estos sistemas, siendo el campo eléctrico muy intenso, ¿ok? Podría ser no tan intenso y no producir esa geometría así como elipsoidal. Entonces, para las moléculas, ¿no? Como les decía, difícilmente se va a formar una estructura alineada. Va a ser muy difícil que se dé ese fenómeno. Entonces, lo que sí es cierto es que esa molécula se va a deformar. Se va a cambiar un poquito su estructura debido al campo eléctrico en el cual está inmersa dicha molécula. ¿Ok? Pero no se va a lograr tener todo apuntando en una misma dirección, definir un solo vectorcito para localizar a estas dos cúmulos de cargas eléctricas positivas y negativas, como era el caso de aquí. Aquí bastaba, no parece, aquí está. Necesitamos una dirección para decir cómo están localizados esas dos cargas, conjuntos de cargas eléctricas, positivas y negativas. Entonces, como no va a ser posible tener una sola dirección, vamos a tener que tener en general todas las direcciones, y una forma de escribir todas esas direcciones es decir que este momento del dipolo, ¿verdad? Se puede escribir como una combinación lineal de la proyección que tenga a lo largo de las componentes perpendiculares al campo, ¿no? Eso me va a dar el alfa perpendicular, más la proyección a lo largo del campo, es el campo paralelo, ¿no? Las componentes paralelas al campo van a dar el coeficiente alfa paralelo, ¿ok? Eso va a ser en general, vamos a tener que proyectar en las direcciones perpendiculares y la dirección paralela. Y como en la primera dije direcciones perpendiculares, estoy hablando de sistemas dimensionales. Si yo escojo otra base, esta es una base como yo puedo separar la información en el espacio. Sin embargo, de manera más general, en otras palabras, la relación entre el campo y este momento, ¿verdad? Dipolar, es la siguiente. Voy a tener que la entrada, la componente X de este momento dipolar, se va a escribir como una combinación, ¿verdad? De las proyecciones en las tres direcciones del campo eléctrico. X, Y, Z, aquí tiene sus coeficientes, alfa XX, alfa XY, alfa XZ. Esta con X, esta con Y, esta con Z. Por eso estos subíndices, ¿ok? Después voy a tener que la componente Y, ¿no? También la tengo que proyectar en las tres direcciones donde distribuye el campo eléctrico. Y eso va a ser alfa YX, EX, más alfa YY, sub Y, más alfa YZ por EZ. Y por último, la componente Z de ese momento dipolar va a tener alfa ZX, EX, más alfa ZY, Y, más alfa ZZ, EZ. Esto lo puedo reescribir ya no solamente en tres ecuaciones, sino lo puedo escribir de forma matricial, ¿no? En álgebra lineal nos han enseñado que esto no es más que el vector columna Px, Py, Pz, ¿no? Es un vector tres-dimensional, veces una matriz, ¿no? De 3 por 3, 9 entradas, que multiplica a un vector tres-dimensional Ex, Ey, Ez. Estoy haciendo un cambio de base, estoy haciendo una transformación. Esta es una matriz de transformación, pero también esto que está aquí es un objeto llamado tensor de rango 2, ¿verdad? Tengo dos direcciones, ¿no? De este tensor que me genera esta matriz
de 3 por 3, está en una dimensión tridimensional, y en otras palabras, jóvenes, esto es el famoso tensor de polarización de una molécula, ¿ok? Lo que en el átomo se reducía a una sola dirección, aquí tengo 3 direcciones, y por lo tanto, la transformación no pasa por una constante, sino va a pasar por un tensor, ¿ok? Entonces, esto es lo que pasa en el caso de una molécula, ¿ok? El ejemplo con el que iniciamos, esto de un átomo neutro, es un sistema no polarizado, ¿ok? Si lo sometemos a un campo eléctrico finito, ¿no? Lo que hacemos es lograr polarizar el sistema. Ahora sí lo deformamos y hacemos este objeto así elipsoidal, ¿verdad? Donde de un extremo tengo cargas de un signo y en el otro extremo tengo cargas del signo opuesto. Sin embargo, existen sistemas que exhiben una polarización de forma natural, es decir, no hay que someterlos a un campo eléctrico para ver esa polarización. Un ejemplo de ellos, ¿no? Es la molécula de agua. Jóvenes, ¿la molécula de agua o el agua es un buen conductor o un mal conductor? Es mal conductor. ¿El agua es un mal conductor? Ay, En estado puro creo que sí, ¿no? en estado puro, como esta molécula de H2O. Ajá, sin que haya como que contaminantes, creo que sí es un mal conductor. Pero si ya es un dipolo por sí solo, Mm, no es un mal conductor. Conduce bien la electricidad. Esta molécula de agua tiene una geometría de este estilo. Tiene un átomo de oxígeno por 2 de hidrógeno colocadas en esta estructura, donde el ángulo desde el origen de este átomo de oxígeno con los centros de los átomos de hidrógeno hace 105 grados. No está tan lejos de los 90. Sé que no es preciso los 90 grados, ¿no? Y podemos ver un triangulito bien definido entre ellos, ¿no? Pero esta distancia permite darte cuenta que en promedio, ¿no? Las cargas positivas pueden estar localizadas en este centro, ¿verdad? Y la carga negativa puede estar localizada aquí, formando una dirección preferencial que es donde se identifica el dipolo, ¿no? O el momento dipolar de esta molécula de agua. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ponemos un campo eléctrico? Voy a pensarlo uniforme. Un campo eléctrico uniforme son estos tipos de campos que apuntan en una sola dirección, ¿ok? Entonces, ¿qué lo forma un plato, no? Una distribución en un plato, ¿no? Muy grandote, de tal manera que los fenómenos de la frontera, ¿no? No afectan y lo que vemos es un campo uniforme, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ponemos a esta molécula, ¿no? En presencia de un campo eléctrico cuando ya de por sí tiene una estructura dipolar? Bueno, lo que va a suceder es que la fuerza en la orilla positiva, ¿no? Será de la forma, le voy a poner F con subíndice M de positivo, será igual a Q veces el campo eléctrico, y en la orilla negativa será una fuerza con subíndice menos, haciendo alusión a que es la parte negativa, y será menos Q veces el campo eléctrico, ¿ok? Pero al hacer esa fuerza que apunta en sentidos opuestos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es producir que éstas se separen un poco, ¿no? Y va a existir un torque neto, ¿ok? Vamos a poder calcular el torque neto aplicado a este dipolo debido a este campo eléctrico, ¿ok? Un punto está aquí, el otro está acá, uno es jalado para acá, el otro es jalado para acá, ¿ok? Vamos a tratar como de girar el sistema, donde lo que voy a tener es la distancia R más, es donde está localizada esta carga positiva o el conjunto de cargas positivas, producto cruz, ¿no? Con la fuerza F más, ¿no? Tengo que sumarle lo que sucede en el otro extremo, R menos, que es la posición donde está la carga negativa, ¿no? Con el producto cruz de F menos.
en este sistema el origen está aquí, todo esto es D, ¿ok? La distancia que separa a las dos cargas, positiva y negativa, es una distancia D con el origen acá. Por lo tanto, R más, ¿no? Que va de aquí a acá, es de vector medios, ¿ok? Producto cruz con F más, que habíamos dicho que es Q veces el campo eléctrico, más de aquí a acá es el otro cachito, ¿verdad? Donde está la carga negativa, es en sentido opuesto, es menos el vector D dividido entre 2, producto cruz con menos Q entre Q por el campo eléctrico, ¿ok? Este menos con este menos se cancela, ¿verdad? Da un más, por lo tanto se suma este término con este término y me da 2 veces con este medio, ¿verdad? Que es factor común. Se cancela, me da Q veces, ¿no? El vector de producto cruz con el campo eléctrico E. Entonces, ¿no? Hay que recordar que el momento dipolar lo definimos como la carga veces la dirección, ¿verdad? Esta dirección, de donde se define la línea que une a estas dos cargas de signo opuesto, ¿no? Un conjunto de cargas de signo opuesto, que es D. Entonces, esa es la definición del momento dipolar y por lo tanto el torque no es más que el producto cruz del momento dipolar con el campo eléctrico. ¿Okay? En caso que el campo eléctrico no sea uniforme, ¿no? Lo que vamos a tener es, aquí otra vez, que la fuerza total es igual a la fuerza que es a lo que es sujeta la parte de las cargas positivas más la fuerza que es empleada en esta otra región donde están las cargas negativas, ¿ok? Y eso se va a poder escribir como la carga eléctrica veces el campo, ¿no? En la región de las cargas positivas menos el campo en la región de las cargas negativas. Y eso es igual a la carga eléctrica veces la diferencia de los campos eléctricos, ¿ok? Si el dipolo es pequeño, ¿no? Si la distancia esta que está aquí es pequeñita, ¿no? Este pequeño cambio lo puedo ver en cada una de las direcciones. Pequeños cambios del campo en X va a ser el gradiente del campo en X, producto interno con D, la dirección que define al dipolo, ¿verdad? El cambio en la dirección Y será el gradiente del campo, el pequeño cambio, ¿verdad? Que sufre el campo en la dirección Y proyectado sobre el vector D que define la dirección del dipolo y delta EZ, ¿no? Será la información de los pequeños cambios del campo a lo largo de la dirección Z, producto interno con D que es la dirección del dipolo, ¿ok? Eso implica que los pequeños cambios o el cambio que estoy calculando, que estoy tratando de calcular del campo eléctrico, no es más que el producto interno de la dirección del dipolo con el operador nabla aplicado al campo eléctrico. ¿Ok? Por lo tanto, la fuerza neta que va a existir ahí es el producto interno del momento dipolar con los cambios que van a ser calculados al campo eléctrico. ¿Ok? Y nada más para concluir, déjenme ver si es lo último que tengo. Sí. Déjenme recordarles, este es un buen pretexto para recordar, ¿no? La famosa expansión multipolar, ¿ok? Ya que hemos trabajado con potenciales y que estamos hablando de dipolos, ¿no? Déjenme recordarles que a veces, ¿no? Uno puede tener una pequeña confusión de cómo de qué es lo que uno espera al tratar de obtener, por ejemplo, los potenciales, ¿no? De cierta distribución de cargas a grandes distancias, ¿ok? Hay que saber hacer las aproximaciones de una manera adecuada. Entonces, la discusión es la siguiente. Si estamos lejos de la distribución de carga, ¿no? Vamos a observar en general un potencial del tipo 1 entre 4 epsilon, 1
1 entre 4 pi epsilon sub 0, la carga total entre R, ¿verdad? Estoy hablando del potencial. Pero aquí ya hice una suposición. Hay una carga neta total, Q, ¿verdad? La pregunta que uno se puede hacer es, ¿y si yo, ahora que estoy pensando en estos sistemas que están compuestos de varias cargas, por ejemplo, el átomo, y que pensamos que es un objeto neutro, ¿cómo voy a observar, ¿no? El potencial generado por esa distribución de cargas cuya suma de cargas totales es igual a 0. ¿Ok? ¿Qué pasa si la carga total es 0 a pesar de que tengo cargas positivas y cargas negativas distribuidas de cierta forma en el espacio? ¿Ok? El caso de un dipolo eléctrico. ¿Ok? Un dipolo eléctrico consiste de dos cargas opuestas separadas por una distancia d. ¿Cómo se ve el potencial cuando estamos lejos del dipolo? ¿Ok? Pues esencialmente el potencial lo voy a ver, ¿no? Como la superposición de ambos potenciales. Uno es el potencial de la carga positiva, 1 entre 4 pi epsilon sub 0, Q entre esta R garigoleada, R más, que es esta que está aquí en este dibujito. Aquí está el punto donde voy a observar, estoy lejos, ¿ok? Y el vectorcito que los une es R más, ¿ok? Menos Q, que es el potencial generado por la otra carga, la negativa, ¿ok? Menos Q entre esta R garigoleada, que es este vectorcito que está acá, ¿ok? Y en términos de, aquí también vean una R que está aquí, ¿no? Este es como en el centro de este dipolo, ¿no? Que la separación entre la carga positiva y negativa es D, en su centro, ¿no? Yo dibujo otro vector que le llamo el vector R, el cual genera un ángulo teta, ¿no? Entre la dirección del dipolo y este vector R, ¿ok? Eso quiere decir que yo puedo reescribir a estas distancias, ¿no? Estas R's garigoleadas, ¿no? Como R cuadrada más menos igual a la R, esta que está aquí, al cuadrado más D medios al cuadrado, y por la ley de los cosenos sería menos más R por D coseno de θ. ¿Ok? El ángulo que subyace entre la dirección D y la dirección R. Coseno del ángulo que subyace entre esas dos direcciones. En otras palabras, yo lo que puedo hacer es factorizar R cuadrado, ¿no? Y tengo 1 menos más D entre R coseno de θ, más D cuadrado entre 4R cuadrado, ¿verdad? Que factorice un R cuadrado, entonces pues lo tengo que dividir para que dé esta cantidad que está acá. Y ahora lo que voy a suponer, ¿no? Porque lo que me estoy preguntando es cómo se ve este dipolo cuando yo estoy lejos, ¿ok? ¿Cómo observo su potencial? Pues lo que tengo que pensar es que R es mucho más grande que D. La distancia a la que observo es mucho más grande que la distancia que separa estas dos cargas. Si eso es cierto, ¿no? El término menos dominante, ¿no? Dentro del paréntesis, es una aproximación, es este que está aquí. Entonces, lo puedo decir chao. ¿Ok? No lo quiero, es una aproximación. Y me quedo con el término, los términos dominantes dentro del paréntesis. ¿Ok? Y entonces, estas R's garigoleadas, la más y la menos, la puedo escribir como R veces la raíz cuadrada de 1 menos más D entre R coseno de θ, que aproximadamente, ¿no? Eso es 1 entre R, 1 más 1 más menos D entre R, entre 2R coseno de θ. Hice la aproximación, ¿no? Pensando que D entre R es chiquita, de 1 más un parámetro X coseno de θ, de 1 de la raíz cuadrada, de 1 entre la raíz cuadrada. Esto, claro, lo dije mal. Estoy haciendo la aproximación de 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos más X, donde X es el parámetro chiquito, coseno de θ. ¿Ok? Si yo hago una serie alrededor de X pequeño, el primer término que corrige, ¿no? El primer término que aparece en la serie que depende del parámetro de expansión es este D entre R por 1 medio por coseno de θ. ¿Ok?
Entonces, lo que yo puedo darme cuenta es la que 1 entre esta R garigoleada positiva menos 1 entre R garigoleada negativa es del orden, ¿no?, de D entre R cuadrado coseno de teta, porque estos términos se va a cancelar, ¿no? El que venga con el más y el que venga con el menos se cancela, y debido al cambio de signo acá, en lugar de que se cancele el segundo término, se va a sumar, va a ser 2 veces ese término que con el 1 medio que está aquí, solamente te queda este término. Por lo tanto, el potencial, ¿verdad?, generado por ese dipolo cuando uno está lejos del dipolo es aproximadamente 1 entre 4 pi epsilon sub 0. La carga, ¿no?, de, esta es la distancia que separa a las cargas, ¿no?, coseno de teta entre R al cuadrado. ¿Ok? Lo que podemos notar es que si nosotros vemos un monopolo, es decir, una carga solita y nos vamos lejos, ¿verdad?, de esa carga, no, nos podemos quedar cerca, no importa. Siempre se va a averiguar. El potencial viene como 1 entre R. Si nosotros tenemos un dipolo, ¿verdad?, un par de cargas positiva y negativa, ¿verdad?, separadas por cierta distancia y estamos lejos, ¿verdad?, de ese dipolo, el potencial viene como 1 entre R al cuadrado. Si uno tiene un cuadrupolo, ¿ok?, esta es la distribución o la geometría de un cuadrupolo, más, menos, menos, más. El potencial viene como 1 entre R al cubo, y si uno tiene un octupolo, esto viene como el potencial 1 entre R a la cuarta. ¿Ok? En general, de hecho esto se puede trabajar, es un ejercicio muy bonito, ¿no? Si uno tiene 1 entre esta R garigoleada, esto es igual a 1 entre R, la suma desde n igual a 0 hasta infinito de R' entre R elevado a la n, de los polinomios de Legendre, cuya dependencia está en el coseno de teta prima. ¿Ok? Entonces, si uno quiere obtener la expansión multipolar de una distribución general, no de esta en específico, no de esta, sino de la superposición de todas ellas, ¿no?, lo que uno va a obtener es esta serie infinita en términos de polinomios de Legendre. ¿Ok? Y el potencial, cuando uno está lejos, ¿verdad?, de esa distribución de cargas, ¿no?, es 1 entre 4 pi epsilon sub 0, la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 1 entre r a la n más 1, la integral de r' elevado a la n por los polinomios de Legendre de orden n, cuya variable es coseno de teta prima, por la distribución, por la densidad de carga por unidad de volumen, integrado sobre todo el volumen. Esto es en general la expansión multipolar. ¿Para qué? Para expresar cualquier distribución que uno tenga en el espacio de cargas eléctricas. ¿Ok? Si queremos ver el potencial lejos, así lo podemos reescribir. Muy bien, jóvenes. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, profesor. Muy bien, bueno, entonces vamos a parar la clase aquí. Como les decía, el próximo martes voy a volver a dar clase de electro para terminar todo el temario que había propuesto para la primera evaluación. Mañana tienen sesión con su ayudante de 5 a 7. Esperemos una asistencia decente para que el día domingo les mandemos los videos de ambas ayudantías, ¿no? Se les va a mandar también la guía para el examen, ¿no? ¿Qué tipo de problemas va a venir? El examen es el día jueves, el próximo día jueves. Voy a requerir que tengan libre no solo el horario de clases, sino unos 30 o 40 minutos extras, ¿no?, después, es decir, vamos a iniciar a las 5 para estar terminando 7:40 el examen, ¿no? Es necesario eso porque el examen está distribuido en unos tiempos muy específicos, entonces necesito ese tiempo extra. Así que por favor, tengan ese tiempo disponible. Y otra cosa que les voy a pedir, yo sé, no sé, cada quien si pueda, pero por favor ese día necesito que tengan a la mano escáner, cámara, algo para que en el menor tiempo posible ustedes puedan mandar su respuesta. Eso va a ser muy importante. Así que ese día van a necesitar que tengan hojas, ¿no?, a la mano, muchas hojas a la mano,
y su celular, en su celular pueden descargar aplicación Cam Scanner, ¿no? Toman la foto, se vuelve un PDF y lo pueden mandar casi inmediato, o si prefieren un aparato, un escáner, algo que tengan a la mano, háganlo si no tienen ninguna de esas dos con fotos, ¿no? Lo pueden hacer para mandar sus respuestas lo más rápido posible. Eso también se los voy a pedir, que lo tengan listo el día jueves, ¿ok? Muy bien, jóvenes, pues entonces a descansar, a disfrutar su fin de semana largo. Nosotros nos estamos viendo el próximo martes. Cuídense mucho, que tengan bonita noche. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, profesor.